tú buscando. Y seguimos de fiesta. Hoy el Espíritu Santo está aquí moviendo todo. Estamos riéndonos muchísimo porque tras cámara pues siempre pasan cosas. Se lo podemos afirmar. Sí, señor. Nosotros estamos aquí pues llenos del Espíritu Santo. Y nosotros estamos también muy contentos porque estamos preparando algo hermoso para ti. Como siempre, siguiendo sus huellas, te trae cosas hermosas. Pero oye, atiende bien, toma nota. En el mes de junio, o sea, ya casi, de mediados de junio en lo adelante, tenemos una jornada de oración y sanación. No puedes perderte ese programa, porque aquí se va a orar fuertemente por sanación. Ustedes saben por qué te lo estoy diciendo hoy precisamente, porque hoy estamos celebrando Pentecostés y de la mano del Espíritu Santo vienen dones y de la mano de los dones vienen sanaciones. Y vamos a demostrarte a ti aquí ese día que a través de la oración y de esa jornada de sanación va a haber sanación y milagros grandiosos en tu casa. Amén. Así que ya tú sabes, pendiente, toma nota. Es más, te voy a decir el teléfono de la oficina para que llames y averigües más información. 809-476-0894. Jornada de oración y sanación aquí en Siguiendo Sus Huellas. Van a venir padres sacerdotes, hermanos consagrados que se dedican a eso y que tienen dones de sanación. Y vamos a ver muchas sanaciones aquí, ¿eh? Y ahora en este momento vamos a continuar hablando del Espíritu Santo, vamos a seguir hablando del día de Pentecostés. Yo estoy así como acelerada, pero es el Espíritu Santo que me tiene como, moviéndome. Y es que el Espíritu Santo es eso, señores, es gasolina, es movimiento, es sentimiento, es explosión. Sin el Espíritu Santo, señores, no somos capaces de hacer esto. Esto es una semana de trabajo y es el Espíritu Santo que nos pone la fortaleza para todo esto. Y en este momento tenemos a otra hermana también de la Escuela Juan Pablo II y es nuestra queridísima Josefina, que está con nosotros, Josefina Valdés, nuestra querida Pili. Señores, un abrazo y un aplauso para Pili. Señores, miren. Abrázala. Yo necesito que... Esta es Pili, si no se recuerdan bien de ella, es Pili Valdés, que nos tenía desamparado 2 años y medio, casi 3 años, que no venía al programa. Tanto tiempo. Pensé que El era tiempo menos. pasa. Caramba. Miren lo buena moza que el Espíritu Santo lo tiene. Solo él lo hace. Es una maravilla. Él lo hace. Pili, en verdad, una bendición tener acá a uno de los miembros de la Escuela de Evangelización, Juan Pablo II. Sí, gracias. En verdad nos Para mí. robamos un ratito de allá. Claro, porque esa También. gente sí saben hablar del Espíritu Santo. Estar con ustedes, hablar Ungidos. y sentir esa experiencia de él. Claro que sí. Qué Pili, tú bendición. sabes que estamos celebrando, estamos hablando del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo en el día de hoy, en el hoy nuestro, ¿no? Y nosotros queremos que tú nos toques el tema de lo que son los dones. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué son los dones? ¿Cómo los recibimos? ¿Cuándo? ¿Y qué pasa con esas personas que temen usar los dones? ¿Y cómo sabemos que lo tenemos? Fíjate que la hermana Lidia nos decía que ella, el Espíritu Santo le decía que impusiera su mano y ella no se atrevía. Sí. Háblanos un poquito de esas cosas, Pili. Para hablarte de esas cosas, Hilda, yo tengo que hacer algunas aclaraciones. Por Ok. favor. Sí, porque se entiende por don toda gracia que viene del Espíritu Santo, todo regalo. En el sentido amplio están todos los dones, porque son gracias y regalos. Pero hay también lo que se llaman los carismas del Espíritu Santo. Ok. Entonces, los dones del Espíritu Santo son esos 7 dones que acompañaron a Jesús cuando el día que él abre el rollo, que está en el profeta Isaías, en Isaías 11, que él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido con todos estos dones para liberar, para etc. Es decir, está sobre mí el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de fortaleza, de temor de Dios, de piedad. Hay 7 dones que se mencionan en ese texto de Isaías. Entonces, muchas personas creen que era solo para el Mesías. No, esos 7 dones los recibimos todos los bautizados el día de nuestro sacramento del bautismo. ¿Y cómo lo identificamos? Es el sello del Espíritu Santo en todo bautizado. O sea, no es Sí. que nos da la oportunidad de recibirlo, sino que lo que recibimos. los recibimos, Sí, lo recibimos. Oh. todos los bautizados, por eso te dije, tengo que hacer las aclaraciones. Ya. Todo bautizado recibe el sello del Espíritu Santo el día de su bautismo. Es una unción que recibo por Exactamente. medio del bautismo. Bautismo nos sella con esos 7 dones. Y yo preguntaba, ¿cómo yo lo identifico? Porque Yo soy lo- ignorante. Entonces vamos a seguir adelante. Por favor. Recibo esos 7 dones
Y ya te dije que son los mismos que tenía el Mesías. Ujú. Y Pablo, después en su carta de Romanos, de que él escribe a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, dice que esos dones del Mesías es para todos los cristianos, precisamente para ser semejantes a Cristo. ¿Entendido? Estamos hablando de 7 dones. Entonces, esos dones me van a hacer a mí llevar una vida de intimidad con Dios, de amistad con Dios en mi vida personal. Y me van a llevar a la santidad a medida que yo voy desarrollándome en estos dones a través de la oración, de cumplir la voluntad de Dios, de la vida sacramental. Y viviendo de esta manera, esos 7 dones crecen en mí de tal manera, se van desarrollando y voy alcanzando la amistad íntima con Dios y también la santidad. Esos 7 dones son sabiduría, Sabiduría, inteligencia, Piedad. fortaleza, temor de Dios, ciencia, y todos esos dones. Alegría, creo. No, Es te un los vamos fruto. a citar de Un nuevo. fruto de- Óyeme, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fortaleza, el don de inteligencia, temor de Dios y piedad. Vamos a ver si ya te dije los 7 dones. Ujú. Ya los Ok. tienes ahí. Ok. Entonces, todo cristiano, para asemejarse a Jesús, tiene que dejar cultivar, desarrollar en su vida esos dones. Pero, Y alcanza la ¿qué santidad. significa eso? Dejar cultivar. Cultivar es, yo tengo que llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, Ujú. vivir en la gracia, vivir una vida sacramental, una Ok. vida de oración. Entonces, esos dones van desarrollándose, las virtudes que a través de estos dones se experimentan van floreciendo en las personas. ¿Y se pueden ¿Ok? perder esos dones? Entonces vamos ahí. Esos dones no se pierden porque están ahí, son el sello del bautizado, lo acabo de Ok. decir. Ujú. Ahora bien, lo que pueden es estar ahí apagaditos si tú no vives una vida de gracia, si tú no los dejas crecer y desarrollar, entonces se apagan. Están ahí, no se pierden. El cristiano tiene que vivir una vida desarrollando esos dones, y ya acabo de decir cómo se cultivan y cómo se desarrollan. Ahora bien, hay lo que se llaman los carismas del Espíritu Santo. Ok. Los carismas del Espíritu Santo son también gracias sobrenaturales que provienen del mismo Espíritu, y muchas veces empleamos indistintamente el término don y carisma, Una pero confusión. son diferentes. Sí. El carisma, Porque le dicen, por ejemplo, don de sanación. fíjate, entonces los carismas del Espíritu Santo son gracias que el Espíritu otorga a las criaturas para que cada una de estas gracias son para edificación de la iglesia y para el bien de los hermanos. Ok. Edificar la iglesia y el bien de los hermanos. Es decir, que estamos hablando de dos cosas Totalmente distintas. distintas. ¿Te das cuenta? Claro. Ujú. Entonces, esos carismas, según Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 12, ahí encontramos una enumeración que él hace de esos carismas. Esos son el carisma de conocimiento, Ujú. el carisma de palabra de sabiduría, el carisma de la importante. fe, el carisma de las curaciones o Ujú. sanaciones, Las sanaciones. De liberación. de hacer milagros, de Ujú. liberación, etcétera. Él menciona como 9 carismas ahí en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 y siguiente. Ok. Entonces, esos carismas no son limitativos, son innumerables, porque son gracias que el Espíritu Santo cada día va suscitando en la iglesia. El Espíritu Santo, acabamos de decir, es dinámico. El Espíritu Santo no se estanca, y cada vez que hay necesidades Es actual. en una comunidad, en determinadas situaciones, surgen nuevos carismas. Sí. Surgen nuevos carismas. Por lo tanto, los carismas del Espíritu Santo no se sabe la cuenta. O sea que nadie Son se más de estanca, 50. el Señor puede No, mandar exactamente. según la El del necesidad. Según las consejo, necesidades. el consejo yo creo que es un don, ¿no? El don de consejo, Sí. eso es un don. Sí. No estaba en los 7 dones. Por Pero- lo tanto, estos carismas que menciona Pablo en su carta a los Corintios, vuelvo a repetirte, no son limitativos, lo que pasa es que son los más frecuentes. Son los que con más frecuencia acostumbramos a ver. El carisma de profecía, dar palabras de profecía,
el carisma de sanación, el carisma de liberación. ¿Por qué tenemos, discúlpame Benito, favor. por qué tenemos temor a usarlos? Ahí viene la partecita. El temor a usarlos son los que edifican la iglesia. Ese es el temor a usar esos carismas. Porque la persona teme dar una palabra profética que recibe por el temor a quedar tal vez en ridículo. Se queda con la duda, ¿será yo que estoy inventando esto o eso viene de Dios? Entonces no se lanza. Para uno ser una persona verdaderamente valiente, que es lo que el Espíritu hace en las personas, darle la valentía, uno tiene que dejarse morir, uno tiene que morir al yo y ser humilde. Parecido a lo que sucedió con nuestra hermana Lidia y la Exactamente. situación de su esposo. Y ser humilde, lanzarse. Uno recibe esa palabra de conocimiento, esa palabra para hacer una liberación. Entonces tú tienes que morir a tu yo, que podrías tú en ese momento decir, esto viene de mí, esto no viene de mí, y entonces quedaré en ridículo si yo digo una profecía, y si esa profecía no se cumple, yo quedaré en ridículo. Entonces hay que ir muriendo a eso. ¿Y cómo se muere? Desarrollando el carisma, haciéndolo cada día más para que crezca en ti, y tú entonces reafirmarte en ese carisma que has recibido. O cuando es de sanación, y si yo le impongo la mano a esa persona y no se cura. Eso, mira, Dios reparte sus dones y carismas como Él quiere. Así es. Los carismas Él se los reparte a la comunidad, al pueblo de Dios, como Él quiere. Te das cuenta que hay unas personas que oran por los enfermos y los enfermos sanan. Sí. Otros oran por los enfermos, porque todos estamos obligados a orar por los enfermos, todos. Y los enfermos, a través de esa oración, no se ve la sanación. Entonces, hay ahí unos carismas que el Espíritu ha repartido en una comunidad, y entonces, ¿cómo yo sé que lo tengo? Orando por los enfermos. Si al orar por los enfermos, cada vez que tú oras, reciben sanación, pues tú has recibido el carisma de sanación. O sea que estamos hablando que es poner en práctica, Poner en práctica eso el carisma. que el O sea, que yo Espíritu puedo Santo... Morir a mi Orar. yo, ser humilde. Sí, claro. Morir a mi yo. No fui yo. La Exacto. gloria es de Dios. Es de Dios, es de Dios. Pues nuestra querida hermana Pili, yo creo que la mejor forma de terminar este segmento de los 7 dones del Espíritu Santo, Y de junto los muchos acompañados de carismas. sus carismas, es- Y cuando nosotros utilizamos esos dones, Sí. y también el Señor nos regala carismas, Ujú. entonces vemos nuestra vida llena de frutos, que son los Llena de frutos del Los Espíritu. frutos del Espíritu. Pero mira, vamos a pedir para nuestro pueblo la sabiduría que viene de Dios y Exacto. la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Exacto. Que ahí Interesante, qué viene algo. combinación. Ahí está, ese es otro carisma del Espíritu Santo, el carisma de discernimiento, lo que viene del buen espíritu y lo que viene del mal espíritu. Pues utilice el discernimiento y dígale a ese pueblo que ha recibido carismas y dones Que los use. de Exactamente. la mejor manera. Pues que tienes que atreverte, querido hermano y hermana, porque si no eres una persona valiente, como lo fueron aquellos primeros discípulos y apóstoles, pues no se van a ver los frutos en nuestra iglesia. Está la iglesia llena de carismas, hay que ponerlos en acción, hay que trabajar, usar las herramientas que el Espíritu Santo nos ha entregado y trabajar con ellas, para que el pueblo de Dios sane. Hay mucha gente enferma, necesitada de sanación, para que reciba palabras de aliento a través de las profecías que muchas veces el Espíritu inspira. Es decir, que tenemos que ser testigos valientes de la resurrección a través del uso de los carismas del Espíritu Santo. Y la iglesia será edificada y será renovada. Amén. Y Dios cuenta contigo. Amén. Claro que sí. Y como Papá Dios quiere utilizarnos, ser herramientas de bendición para este pueblo que tanto nos necesita, tenemos que mantener este cuerpecito en comunión con Él, Amén. para que el Espíritu habite en nosotros. Habita en Amén. nosotros. El Señor le ama mucho, no se nos vaya de ahí porque viene lo más importante. Oraremos por usted, por todos nosotros y por nuestro país, Así que es. hoy, día de Pentecostés, lo necesita tanto. Así El Señor le es. bendiga y hay mucho para usted en este próximo segmento. Lo que es amor.